Muy buenas noches con todos los participantes. Doctor Juan Carlos Ávila, ¿me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Mm. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctor, en breve presento. Ok, ok. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación de Consultoría Internacional Público Galera. En esta oportunidad les estamos brindando lo que es el Diplomado de Fisioterapia en Neurorehabilitación, con el primer módulo que es Técnicas de Fisioterapia y Rehabilitación, a cargo por el ponente que nos acompaña, el doctor Juan Carlos Ávila. Antes de comenzar con la ponencia, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que el doctor solicite su participación. Para todos los participantes que deseen solicitar material y clase de estamos dejando el contacto en el chat. Sin nada más que decir, doctora Vela, muy buenas noches. Le doy el pase, puede presentar. Ok, muchas gracias.
Listo. Ya. Nuevamente, muy buenas noches. Vamos a comenzar con este tema que es técnicas de fisioterapia y rehabilitación neurológica. ¿Ok? Bueno, para empezar tenemos que definirlo, ¿no? Es decir, tenemos que definir qué es como tal este tema, ¿no? Acá la definición es que se va a centrar en el tratamiento de las afecciones neurológicas que afectan el sistema nervioso central y periférico, ¿no? Y es utilizar diferentes técnicas de fisioterapia neurológica, que será la clave para maximizar la función motora y reducir las limitaciones físicas causadas por estas afecciones. Ahora, algo importante que acá tenemos que recordar es la parte de fisiología y anatomía, ¿no? Que es decir, que el sistema nervioso central y el periférico, que en el periférico va a haber una conexión como tal con la parte motora muscular, es decir, la parte neuromuscular. Y en acá es donde nosotros tenemos que hacer estimulaciones tanto por vías aferentes para que haya una respuesta diferente y demás, para que se haga como tal una rehabilitación por la parte fisioterapéutica, ¿no? Ahora, ¿qué técnicas vamos a ver en esta charla de hoy? Son las 5 que ven acá en pantalla. Estas 5, cada una las vamos a ir desglosando de a poco y vamos a dar más énfasis en las dos primeras, ¿no? Que la ROT y la FNP, ¿no? Que estas sí que las vamos a ver un poquito más a profundidad que las demás. Ahora, empezaremos con el método ROT. No, aquí en los antecedentes, esto va a ser una parte, más que todo por la parte de terapia ocupacional y fisioterapeuta. Esto se da en pacientes con daño cerebral. En contribuciones más importantes es la estimulación sensorial controlada, secuencia autogénica y demandas de respuesta mediante la actividad, ¿no? Lo que les decía, que hay que ver tanto la parte aferente como la parte deferente de lo que es el sistema nervioso periférico y la parte de la unión neuromuscular. Ahora, en 1956 se estableció que los músculos tienen una función específica que es el de trabajo ligero y trabajo pesado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Es decir, un movimiento grueso o bruto, se podría decir, y un movimiento fino, ¿no? Que es un ejemplo sería escribir o hacer dibujos. Ahora, en la premisa de Dot, en los patrones motores se desarrolla a partir de patrones reflejos fundamentales desde el nacimiento, ¿no? ¿Esto a qué me refiero? Y ahorita lo vamos a ver más adelante, que bien ustedes vamos a recordar, mejor dicho, y bien también de una leída lo que son los hitos del desarrollo, ¿no? Que es decir, poco a poco como un bebé a lo largo desde que nace hasta los 2 años va a empezar a desarrollar la parte neurológica y es algo muy interesante de verlo, ¿no? Más que todo cuando ya más que todo eso la parte de las mujeres pueden ver y ellas van a estar tan a constante que van a ver cómo va a haber este desarrollo, ¿no? Y en aquí igual nos vamos a enfocar casi en lo mismo. Ahora, si fuera posible aplicar estos estímulos sensoriales apropiados al receptor sensorial adecuado, tal como se utiliza en el desarrollo normal, podría ser posible provocar respuestas motrices en forma refleja y siguiendo los principios neurológicos para establecer engramas motores adecuados, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de este método ROT como tal, ¿no? Que es la comunicación, habilidades de manipulación y la función motriz, ¿no? Ahora, en esos componentes, nosotros tenemos que ver em, la parte de normalizar el tono, es decir, que no esté ni en hipotonía ni en hipertonía, es decir, tenemos que tenerlo en un tono fisiológico, se podría decir. También aquí tenemos que ver el control sensorial y motor basado en el desarrollo, lo que les hablaba hace un momento, denle una leidita para entenderlo bien, la parte de hitos del desarrollo. Y también movimientos deliberados empleando la actividad para demandar respuestas subcortical, ¿no? Y la repetición. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a como tal estimular esto? Antes de esto, bueno, antes de ir a la estimulación, tenemos que recordar un poquito la parte de los dermatomas que tenemos en todo el cuerpo, ¿no? ¿Qué son los dermatomas? Son secciones del cuerpo que van a estar inervadas por un determinado
nervios, ¿no? Es decir, en el caso de la C3 va a ser la región del cuello, la C4 ya región superior del hombro, C5, C6, C7, etcétera, ¿no? Hasta la C8, luego la parte torácica, o también otros la denominan como dorsal, de la T1 hasta la T10, y luego la parte lumbar y sacra, ¿no? Y esto a nosotros, ¿en qué nos ayuda? O bueno, ¿para qué nos ayuda a nosotros? Más que todo en la parte motora. Pues en acá vamos a ver qué músculos están, bueno, pueden verlo aquí en el cuadrito, qué músculos están inervados por las distintas raíces nerviosas, ¿no? Un ejemplo, el- la C5 va a ir a inervar a los músculos bíceps, deltoides y romboides, ¿no? La parte del C7 va a ir al tríceps externo de la muñeca y de los dedos. La parte de las torácicas van a ir, ¿no? A los intercostales de la T1 a T12. De la T4 a T6 va a ir la parte igual intercostal, pero eso más que todo a nivel de la línea del pezón. La parte de la región umbilical, que es la de T10 y demás, ¿no? Así podemos mencionarlo y leer toda la parte de los músculos que vemos acá en pantalla. Pero también hay que recordar también la función de estos, ¿no? Porque no es lo mismo hacer funcionar a los músculos en una función, entre comillas, se podría decir fisiológica, a una que sea patológica, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que no es lo mismo que intente adaptar o que intente forzar un movimiento que no va a ser el músculo, ¿no? Y por eso también recordar la parte de la función y demás, que aquí lo pueden ver en el cuadrito, en la parte derecha, lo pueden ver, ¿no? Ahora, algo igual que tenemos nosotros que recordar en esta parte y dar énfasis un poquito es a la parte de los receptores sensitivos, ¿no? Como les decía al principio, vamos a ver la parte aferente y la parte eferente. Ahora vamos a ver la parte aferente en estos receptores, es decir, señales que van a ingresar a la parte del sistema nervioso central. En el caso de estos, los vamos a dividir en dos tipos grandes, ¿no? Según su adaptación, en rápida y lenta. Ya de la rápida puede haber una que sea muy rápida y demás. Pero acá solo quédense con la idea que es rápida y lenta. Ahora, los tipos de fibras también que acá nosotros vamos a ver y tenemos que recordar es el tipo de fibra que todas las que son sensitivas, es decir, de receptores sensitivos, todos van a tener tipo A. Solo va a haber una un receptor que va a ser de fibras de tipo C, que va a estar más en relación a lo que es el dolor y la parte de la temperatura, ¿no? Es decir, la parte termoalgésica. Pero las demás van a ser de tipo A, ¿no? Y vemos la de tipo A beta, ahí la alfa, que es la que nos interesa ahorita a nosotros, y la gamma, ¿no? Que igual lo vamos a ver, que es en la parte del uso muscular. Ahora, lo que nosotros tenemos que recordar aquí rápidamente de esta tablita como tal, es decir, cuáles son de A beta y cuáles son de tipo C, porque los de tipo C, como les decía, son la parte termoalgésica, ¿ya? Entonces, los de tipo A beta son los cuerpos de Ruffini, receptores sinestésicos, corpúsculos de Meissner y demás, ¿no? Y la parte A beta, que es de muy rápida, son los corpúsculos de Pacini, ¿no? Que estos van a detectar vibraciones como tal. Ahora, nosotros tenemos, ya una vez recordando toda la parte fisiológica, nosotros vemos que tenemos que ver los métodos de facilitación, ¿no? Es decir, el cepillado rápido, 5 segundos sobre el dermatoma que les estaba mencionando hace un momento, los toques ligeros de semillas y estimulación térmica. ¿Esto para qué? Si nosotros recordamos o vemos esta tablita como tal, nosotros vamos a ver que al estimular ya sea con el mínimo, es decir, en el caso del cepillado, vamos a ver que son los cuerpos de Ruffini, vamos a empezar a estimular, ¿no? Vamos a empezar a estimular y esto ya en la parte de la médula, pues ahí va a haber interneuronas y demás que van a estimular a la parte del movimiento, ¿no? Eso ténganlo muy en cuenta, que es fundamental el tipo de estímulo que nosotros vamos a darle, ¿no? El cepillo ligero, toques ligeros de semillas y estimulación térmica. Otros métodos de facilitación son estímulos auditivos, estímulos visuales, estímulos olfatorios y gustativos y comprensión intensa, ¿no? Esto de la parte de estímulos auditivos y visuales ya es un poquito más complejo hablarlo, de de cómo son las vías como tal de la primera neurona, segunda neurona y demás, y es un poquito más
adentrarnos un poquito más a la parte de neuroanatomía y fisiología, ¿no? Que no lo vamos a hacer como tan a detalle, tan a profundidad como tal, ¿no? Solo tenemos que recordar esta parte. Ahora, métodos de inhibición, ¿qué métodos me van a inhibir como tal eso, ¿no? Aproximación de articulaciones, un trazado lento, rodamientos y un calor neutro, ¿no? Esto de aproximaciones articulares que va a ser sostenida y lenta y el trazado lento también va a ser sostenida y lenta, ¿no? ¿Esto para qué? Esto que como su propio nombre lo dice, ¿no? Estos van a ser métodos de inhibición como tal. Ahora, los patrones otogénicos de Rod, ¿no? Esto, si se dan cuenta, o bueno, si ven en la imagen de acá, pues es como que si estuviéramos hablando ahorita de los, o bueno, si estuviéramos viendo lo que son los hitos del desarrollo que les decía, ¿no? Pero en este caso es para una estimulación, ¿no? No es lo mismo, obviamente, pero es similar y un ejemplo muy válido para que puedan verlo como tal después, ¿no? Entonces, aquí en esos patrones son autogénicos, vamos a tener la retracción supina, dar vueltas o giros, pronación, contracción del cuello sobre los codos, patrón a gatas, posición de pie y caminar, ¿no? En pocas palabras, es como un bebé se va a parar para caminar, ¿no? En pocas palabras, si quieren verlo así para que les facilite, es como que un bebé que quiera pararse para caminar, ¿no? Va a hacer todos esos movimientos. Ahora, el método SOT, ¿qué ventajas va a tener esto, no? Que va a estimular los esteroreceptores, estimulación a nivel de los sentidos, se aplica a niños y adultos y se usa en casos centrales y periféricos de, obviamente, daño o afección neuronal, ¿no? Y es de bajo costo. Ahora, en pacientes con déficits sensoriales en alguna de las extremidades se recomienda el entrenamiento específico de la sensibilidad discriminativa con ejercicios de discriminación de textura, sensibilidad posicional y reconocimiento de objetos siguiendo una progresión de fácil a difícil, ¿no? Es decir, que todos nosotros tenemos que hacerlo como si quieren verlo así, por niveles, ¿no? De un nivel muy fácil a un nivel más difícil, cosa de no estimular de golpe porque para que reconozca y se adapte el paciente muy bien, ¿no? Ahora, las desventajas que va a tener este método ROT es que no hay secuencia con los patrones motores y el desarrollo, y hay ensayo y error, ¿no? Se recomienda también realizar tratamientos de estimulación sensitiva y de propiocepción para la reducción de espasticidad e hipertonía, y se recomienda la estimulación sensitiva con la aplicación de diferentes estímulos, es decir, con diferentes texturas, temperaturas, cadencias de estimulación y demás, en pacientes con un miembro superior parético pléjico. En esto se debe llevar a cabo un entrenamiento motor para recuperar dicha función, ¿no? Ahora, la FNP, que es el otro método que estábamos viendo, lo que igual le íbamos a explicar, que es la facilitación neuromuscular propioceptiva, ¿no? Ahora, esta facilitación neuromuscular propioceptiva, o FNP, que está abreviado, Eh, estos, los autores que van, que a los que se les debe, mejor dicho, es a Kabat, Kohn y Voss, ¿no? Que fue desarrollado a principios de 1950 por el doctor Hermann Kabat y por Maggie Kohn. Ahora, el objetivo principal era fortalecer los músculos mediante los patrones de movimientos en los que fueron diseñados. Ese era como tal el objetivo principal como tal de este método, pero vamos a ver que se modifica a lo largo del tiempo, ¿no? Acá sí debe tener en cuenta que la manipulación del paciente y la observación, ¿no? Es decir, hay que verlo cuando lo manipulamos y observarle bien toda la parte de la manipulación, ¿no? Y se divide en dos grupos, que es la inhibición y facilitación. Ahora, los antecedentes de este método es que el neurofisiólogo estadounidense Herman Cabat en 1940 inicia con tratamientos para pacientes con secuelas de poliomielitis anterior. Basó sus investigaciones en el campo de la neurofisiología y el aprendizaje motor, ¿no? Como bien recordarlo, la poliomielitis antes era una enfermedad muy prevalente que ya gracias a las vacunas se ha empezado a erradicar, ¿no? Y Dorothy Voss, que realizó algunas mejoras hasta llegar a las técnicas que son utilizadas actualmente, ¿no? Entonces, recuerda que Hernan Cabat fue quien la creó como tal y Dorothy Voss es la que ha empezado a mejorar las técnicas y demás para que actualmente sean utilizadas.
Ahora, las sinomías del método FNP es la rehabilitación neuromuscular, técnicas de facilitación propioceptiva, el método CABAT y técnica de Cont y Voss. Ahora, los principios es que todo ser humano tiene potencial que no ha desarrollado. ¿A qué se refiere? Que obviamente siempre nosotros vamos a estar en constante aprendizaje de todo, ¿no? Siempre es como que siempre vamos a tener un aprendizaje nuevo cada día. Siempre, siempre es como cuando aprendes a manejar el auto, ¿no? Al principio tus músculos y todo estás bien atento, luego ya se te hace como si fuera un reflejo, así, sin ni siquiera pensarlo. ¿No? Ahora, era acá que el desarrollo motor normal sigue la dirección cefalocaudal y próximo distal. Esto igual, como les decía, y vuelvo a recalcarles, sería bueno que le den una leidita a la parte de hitos del desarrollo para entenderlo mejor esta parte. Luego, la actividad refleja denomina el movimiento en fases tempranas. Luego, la conducta motora tiene tendencias a la dominancia de la flexión y extensión. Los movimientos y posturas normales dependen del sinergismo e inervación recíproca. Y la repetición frecuente de la actividad se usa para favorecer el aprendizaje motor, desarrollo de fuerzas y resistencia. Ahora, ¿esto cómo lo vamos a...? Bueno, aquí cómo son los patrones que vamos a ver, o es decir, el procedimiento del FNP, que vamos a tener patrones cruzados, patrones de movimientos en masa diagonal y espiral y técnicas especializadas, ¿no? Es decir, en pocas palabras, aquí pueden ver cómo vamos a hacer la parte de los movimientos en estos dos cuadritos, de la parte de aducción, rotación externa, abducción y rotación interna, ¿no? En la otra parte, igual que es cruzada, en rotación externa, abducción, aducción y rotación interna, ¿no? Aquí lo pueden ver. Ahora, esos patrones van a ser unilaterales, es decir, un miembro inferior o superior a la vez. Van a ser bilaterales de ambos miembros o combinación de miembro superior e inferior. La parte de simétricos, que son las extremidades se mueven en el mismo patrón. Asimétricos, es la misma diagonal, pero en sentido opuesto. Simétricos recíprocos, que es el mismo patrón en sentido opuesto. Y asimétricos recíprocos, que son patrones opuestos en sentidos opuestos como tal. Ahora, aquí vemos nosotros cómo son los patrones unilaterales, ¿no? Que es decir, un miembro a la vez. Lo que les decía puede ser superior o inferior, ¿no? Es un movimiento que ya les decía que va a ir de aducción, rotación externa, abducción y rotación interna. Ahora en la parte de bilaterales, acá ven en la imagen que puede ser o ambas manos de arriba o ambos pies, ¿no? O en combinación un superior y un inferior. Patrones métricos acá que lo podemos ver que cuando las extremidades se mueven en el mismo patrón, acá y se comió la imagen de patrones simétricos recíprocos. Acá los asimétricos, que como les decía, estos son patrones opuestos y la misma diagonal, pero en sentido opuesto, ¿no? Es decir, vamos a tener movimientos opuestos como tal. Y patrones asimétricos recíprocos. Ahora, en patrones de movimiento en masa de carácter diagonal y espiral, aquí vamos a ver lo que es el cuello, la cabeza y el cuello, mejor dicho, que es la flexión con rotación hacia la derecha y la extensión con rotación hacia la izquierda, ¿no? Ahorita ustedes pueden, en sus casas o en donde estén, pueden hacer este movimiento, que es una flexión, es decir, aproximación de dos extremidades, es decir, la flexión y rotación hacia la derecha, y luego la extensión con rotación hacia la izquierda, ¿no? Es decir, como si estuvieran haciendo un redondo con su mismo cuello. Ahora, esa indicación es para pacientes, al paciente se dice que lleva la barbilla hacia el pecho, el maxilar inferior se deprime y hay flexión de los cóndilos occipitales sobre el atlas, y para continuar con el movimiento de flexión y rotación del resto de vértebras cervicales hasta llevar el mentón hacia la clavícula derecha, ¿no? Y diga la orden. Gire la cabeza hacia la derecha y tras la orden verbal tire y hay rotación de la cabeza, ¿no? Es decir, que la indicación que se tiene que hacer en el momento de realizar esta parte de fisioterapéutica. Ahora, igual en el mismo, vamos a ver el miembro superior, que es la flexión del hombro y extensión del hombro, ¿no? En dos diagonales. Es decir, que va a haber una flexión y abducción del hombro, una rotación externa del brazo con supinación del antebrazo y desviación radial de la muñeca. Luego hay una extensión del codo y de dedos, ¿no? Luego hay una extensión del hombro, rotación interna, de pronación del antebrazo y desviación cubital de la muñeca y flexión de la muñeca y flexión de los dedos, ¿no? Ustedes en su casa pueden
leerlo y volver a leerlo y hacer este movimiento para que se les quede mejor, ¿no? El aprendizaje. Luego otro es la flexoaducción del hombro, rotación interna del brazo, flexión del codo y la muñeca y de dedos y desviación cubital de la muñeca, ¿no? Y la parte de extensoabducción del hombro, rotación externa de brazo, extensión de codo, muñeca y dedos y desviación radial de la muñeca, ¿no? Acá la indicación va a ser que estire los dedos y la muñeca y tire el brazo hacia afuera y arriba. Luego flexione los dedos y la muñeca y tire el brazo hacia adentro y hacia abajo. ¿Ya? Esto es para darle las indicaciones como tal al paciente. Ahora en técnicas especiales, ¿no? Aquí vamos a ver técnicas superpuestas a patrones de movimientos y postura y permiten completarse y adaptarse a las necesidades del paciente. Aquí vamos a ver, vamos a ver que hay estimación sensorial, tracción y aproximación, estiramiento, resistencia máxima, técnicas especiales dirigidas a los agonistas, contracción repetida, iniciación rítmica y técnicas especiales dirigidas al antagonista, ¿no? Aquí podemos ver que hay los movimientos serían inversión lateral sostenida, estabilización rítmica, relajación, contracción, sostén y relajación, inversión lenta, sostén y relajación y patrones totales de movimiento. Ahora en las técnicas especiales vamos a ver lo que es el estiramiento de relajación, es decir, facilitación del movimiento, que es sostener y relajar el objeto. Esto va a ser, bueno, el objetivo principal es, es la disminución del dolor, ¿no? ¿Cómo se hace? Se coloca el segmento en la máxima amplitud articular y se pide una contracción isométrica de los músculos antagonistas sin permitir el movimiento. Después se relaja y se intenta ganar amplitud articular, ¿no? ¿Esto para qué? Esto es más que todo para es como un movimiento de oposición que va a hacer el paciente, ¿no? Es decir, va a oponerse al movimiento que usted le haga. Es decir, de una flexión del codo, usted le tendría que oponerse para la parte de, de una extensión para que ahí actúen los músculos antagonistas y haya una mejoría, ¿no? Luego contraer y relajar, ¿no? El objetivo es estimular es el estímulo del aumento de la amplitud articular pasiva, ¿no? Aquí se coloca el segmento en la máxima amplitud articular y se pide una contracción isotónica, resistida de los músculos antagonistas, seguida de una relajación y aumento de la amplitud del movimiento. Ahora, en otras de estiramiento y relajación también, es de sostén y relajación, es decir, el objetivo es estimular al agonista después de relajar el antagonista. En este caso, el paciente realiza el patrón hasta el límite de la movilidad articular. Enseguidamente se provoca una contracción isométrica de los antagonistas y se mantiene, si es posible, unos 30 segundos y a continuación va a haber una relajación progresiva y seguida de contracción isotónica del patrón agonista. Ahora, las ventajas y desventajas que va a haber en este método, ¿no? Las ventajas va a ser que se puede realizar en cualquier superficie plana y en casa, no necesita como tal equipo esencial y se obtiene fuerza y resistencia y coordinación, ¿no? Las desventajas es que se necesita poseer excelente capacitación para realizar la técnica, porque a veces podemos, en vez de ayudarle al paciente, lastimarlo. También hay otras ventajas, la escasa difusión y aplicación, y se tiene información poco clara, ¿no? Es decir, no hay mucha información como tal de esta técnica. Esa sería una desventaja. Ahora el concepto BOBAT, que lo vamos a ver, ¿no? Que es la terapia del neurodesarrollo, que fue por Carl y Berta Bobat. En aquí algunas observaciones que podemos saber es que va a haber un tono normal en problemas en coordinación, en desbalance muscular, y es resultado de la liberación de flexiones posturales anormales, ¿no? Ahora en el neurodesarrollo, aquí vamos a ver que el modelo de la función neurofisiológica que vamos a ver que identifica la liberación de patrones de flexión anormales de postura y movimientos, es decir, una inhibición, y la aparición de actividad refleja anormal. Aquí podemos ver en la imagen, ¿no? Cómo vamos a ver cómo se ha conformado tanto la parte cerebral y el tallo encefálico, que es por donde todas las fibras musculares van a bajar y van a pasar hasta llegar a la médula espinal, ¿no? Y de ahí hasta allá a salir por raíces nerviosas y a los distintos músculos. Ahora, el objetivo general de este método
es lograr el equilibrio entre los grupos musculares y disminuir los efectos del tono anormal en las respuestas automáticas y patrones de movimiento, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ver un control del tono postural y vamos a ver la inhibición de patrones de la actividad refleja. Ahora aquí, secuencia del desarrollo. Las habilidades motoras emergen a medida que el niño desarrolla el control postural, ¿no? Em, Como tal, si a los 2 meses está gateando y a partir de los 3 meses o 4 ya el niño tiene que empezar ya a estabilizarse, sentarse solito, hasta los 7 meses, ya a los 8 o 10 meses ya tiene que empezar a gatear, ya a partir de los 10 meses hasta los em, 12, 13 meses ya tienen que empezar a pararse ya y a partir de los 18, de 14 a 18 meses ya el niño va a empezar a caminar como tal, ¿no? Y esto aquí es un claro ejemplo de cómo va a haber una maduración del sistema nervioso a lo largo de toda la infancia que ha tenido desde que ha nacido, ¿no? Es decir, que poco a poco se han ido mielinizando más zonas, se han ido desarrollando más zonas y ha empezado a tener mayor control de sus movimientos. Ahora, los principios del tratamiento son desarrollar patrones dinámicos de inhibición de reflejos, la contracción manual y patrones de movimientos normales. Ahora, la efectividad. Ahora, hay poca evidencia de la función, en este caso de esta, para ayudar al lector a comprender la evolución de las terapias de rehabilitación en pacientes con disfunción neurológica y pueden ser apropiadas para el uso de actividades relacionadas con tareas en pacientes de bajo funcionamiento. Ahora, en pacientes de bajo funcionamiento, y vamos a ver la diferencia en pacientes de alto funcionamiento, ¿no? Los de bajo funcionamiento son los que tienen una asistencia manual para realizar movimientos funcionales y hay que promover actividad motora durante una postura o movimiento funcional. Ahora, en pacientes de alto funcionamiento, estos van a ser capaces de realizar la tarea y van a tener estrategias de movimientos ineficientes o inseguras como tal. Ahora, las posturas de Bobat, aquí vamos a ver que se flexiona la cabeza al tronco y las extremidades al paciente, ¿no? Y los miembros superiores cruzados sobre el pecho con los codos en flexión y pies flexionados con una flexión plantar, ¿no? Piernas flexionadas para espasticidad extensora, se coloca en el abdomen para que prevalezca la flexión y hay una intensa flexión de la cabeza que constituye un factor decisivo. En pocas palabras, es como si le dije que si le pusiéramos al paciente en posición fetal, como se podría decir clásicamente en posición fetal y aquí lo pueden ver cómo está el muñequito de acá de la imagen. Ahora otra postura, la segunda postura de Bobat es la inhibición del reflejo en decúbito prono. Acá en decúbito prono va a ver las piernas extendidas, brazos extendidos por encima de la cabeza. Acá no se flexionará las manos ni los dedos. Aquí es donde se va a elevar la cabeza, es decir, un reflejo postural laberíntico. Y aquí si es necesario recurrir a una percusión estimulando por debajo del mentón o en la frente. Y también aquí, si no coloca el brazo por debajo del codo, el paciente y hará girar la rotación externa del brazo contrario del paciente mientras ejerce una presión entre las escápulas hacia abajo, ¿no? En pocas palabras, aquí al paciente le vamos a hacer que se eche y que se empiece como que a estirar y que haga esos movimientos, ¿no? De una aproximación una presión, mejor dicho, entre la escápula hacia abajo para que haya esa tensión como tal que se mencionaba anteriormente. A la otra postura, aquí, ¿no? Es como que si estuviera en la posición 3 como si estuviera alabando, ¿no? El paciente sentado sobre los talones, aquí los pies en flexión plantar y talones rotando hacia adentro y la espalda y brazos en extensión, ¿no? Es decir, como les decía, ¿no? Como si estuviera alabando como tal. Ahora, otra postura de Bobat es la número 4 que aquí en pocas palabras es como si estuviera en 4, en pocas palabras, tómenlo así como un técnico. Es la transición a la posición a gatas y con ello el gateo, y aquí se efectuará en la posición de pupi.
¿no? Aquí se provoca una reacción anfibia por elevación de una cadera, con lo que se provoca una flexión espontánea de una pierna. Aquí la cabeza tiene que estar elevada, aquí va a haber una percusión del mentón y extensión de los brazos. Y aquí lo pueden ver en la imagen también como está representado, ¿no? En este dibujito, la posición como tal que les estaba leyendo. La posición 5 es rodillas, es de rodillas, se, se logra al ejercer una presión en de la terapeuta sobre la región glútea del paciente que se encuentra en posición de asientos sobre los talones, ¿no? Las manos del paciente se apoyan sobre los hombros del terapeuta y el peso se desplaza hacia adelante y hacia atrás. No es decir, como si estuviera de rodillas y el terapeuta le tiene que empezar a balancear para que se vaya hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Según el peso para que se desplace. La otra posición, la posición 6 es que esté sentado con piernas en abducción, plantas de los pies juntas, caderas totalmente flexionadas, tronco ligeramente hacia atrás y columna en extensión total. Los brazos acá tienen que estar hacia adelante o a los lados del cuerpo, los codos extendidos y las manos en descanso sobre la mesa, ¿no? Esta es como una posición de meditación, se podría decir, o tómenlo como si fuera una posición, como si estuviera listo para saltar, ¿no? Como un sapito. La posición 7 acá el paciente tiene que estar en bipedestación, se logra de dos maneras, que es a partir de la posición de cuclillas y a partir de la posición en cuclillas con las manos apoyadas hacia adelante. Estas manos que permanecen apoyadas durante la extensión de las rodillas se facilita la extensión del tronco por tracción de la pelvis hacia atrás, ¿no? Y finalmente se eleva la cabeza. En pocas palabras, se tiene que parar el paciente acá, ¿no? Aquí al paciente lo tenemos que hacer parar, sí o sí. Y se tiene que ayudar o con las manos o puede hacerlo solo. Ahora, el otro método que es el método de Brunstrom, que acá va a ser por fases. ¿A qué me refiero por fases? Acá va a ver lo que es una flacidez o no se puede iniciar ningún movimiento. Luego las sinergias o en algunos de sus componentes aparecen como reacciones asociadas o mínimas respuestas de movimiento voluntario. Va a haber una espasticidad y que empieza a desarrollarse. Luego también va a haber un control, la siguiente fase, mejor dicho, es un control voluntario de las sinergias. Acá la espasticidad se ha desarrollado y puede volverse severa. Luego se consiguen algunas combinaciones de movimientos que no obedecen ninguna sinergia. Esta es decir, que la espasticidad va declinando. La siguiente fase es que se consiguen combinaciones de movimientos más difíciles, mientras las sinergias básicas pierden su dominio sobre los actos motores, ¿no? Y la última fase es de movimientos articulados individuales y coordinados que se acercan más a lo normal, ¿no? Y aquí desaparece la espasticidad como tal. Ahora, en este método vamos a hacer lo que son las reacciones de la mano, ¿no? Es decir, reflejo de extensión, respuesta de la tracción propioceptiva, reflejo de presión, reacción instintiva de presión e inhibición de la reacción instintiva de la presión. Ahora, el otro modelo es el método orientado a la tarea. En el modelo orientado a la tarea, que aquí va a ser, bueno, las bases de este modelo va a ser que va a ser igualitario, que decir que ningún sistema domina a otro. Aquí, aquí va a haber práctica de aquellas tareas en movilidad funcional que son ineficientes, inseguras o que no se pueden realizar. Aquí va a incluir teorías del aprendizaje motor y del control motor, lo que les decía en el ejemplo hace unos minutos, de cuando uno empieza a manejar, pues cuando uno empieza a manejar ahí es como que no tiene un aprendizaje motor, ¿no? Cuando empieza a manejar, mejor dicho, un auto. Regresaron. Como tal, no va a tener un aprendizaje, pero con el tiempo va a aprender como tal, no va a haber una memoria muscular. Luego analizar las tareas a realizar, es decir, compararlas con el movimiento biomecánico normal. Luego que se proporciona Frío, orientación manual y el uso de los propios sistemas de biorretroalimentación para el aprendizaje de los pacientes. Ahora, acá en esto, bueno, en este programa de aprendizaje motor vamos a ver que hay cuatro pasos. En el paso uno que es análisis y tarea. Aquí, ¿en qué consiste el primer paso de análisis y tarea? Es que va a haber una observación, comparación y análisis. Es decir, en pocas palabras, hay que observar la parte de cómo está yendo.
el paciente, ¿no? Luego el paso 2 es la práctica de componentes faltantes, es decir, la explicación e identificación de la meta, instrucciones, práctica más comentarios verbales y visuales, más la guía manual, ¿no? A qué me refiero con esto de guía manual? Pues que tenemos que tener a la mano la guía manual y empezar a corregirle cosas que hemos visto que le hayan faltado, o movimientos o cualquier otro dato que haya faltado, ¿no? El paso 3 es la práctica de tarea. ¿A qué me refiero esto con práctica de tarea? Es decir, que aquí va a haber una explicación, identificación de la meta, aquí va a haber la instrucción, aquí va a haber prácticas más comentarios verbales y visuales y más una guía manual, ¿no? De evaluaciones para fomentar la flexibilidad. El paso 4 acaba de ser la transferencia de entrenamiento, es decir, la oportunidad de práctica en contexto, con la consistencia de la práctica, la organización de la práctica autocontrolada, el ambiente de aprendizaje estructurado, la participación de familiares y personal, ¿no? Entonces, acá en el programa de reaprendizaje motor, volveremos a ver lo que es el modelo orientado a la tarea. Acá en este programa de reaprendizaje motor, en pocas palabras, te está diciendo el método mismo, ¿no? Que es un reaprendizaje, ¿no? Esto más que todo se da en pacientes ya con un daño que han tenido a nivel del sistema nervioso central, que tienen que volver a reaprender a hacer muchas acciones motoras, porque no es que el paciente, digamos, no pueda sea, o no quiera, no es que el paciente no sabe, es como que un bebé que le tienes que enseñar a caminar, le tienes que enseñar como que a mover, cuando está empezando a escribir igual le tienen que enseñar a escribir, y en acá es lo mismo, ¿no? En este programa de CAR y Sherper, que es el programa de aprendizaje motor, y vuelvo a recalcar, y bueno, volvemos a hacer más retroalimentación, es que tenemos que seguir estos cuatro pasos, ¿no? Análisis y tarea, práctica de componentes faltantes, práctica de tarea y transferencia de entrenamiento, ¿no? Todo esto ¿para qué? Para que vuelva a tener un reaprendizaje motor. Ahora, el modelo de Gordon es un modelo que es igual orientado a la tarea, es examinar algunos de los problemas que el sistema nervioso central tiene que resolver en completar esta nueva tarea, ¿no? Es decir, cómo responderá el sistema musculoesquelético al nuevo entorno, cómo modificará las estrategias de movimientos y aprendizajes, de cómo producir un patrón de movimientos para llevar a cabo la tarea, ¿no? En pocas palabras, acá nosotros tenemos que ver, y aquí recordar también la parte anatómica y fisiológica de lo que es la parte neuromuscular, de cómo son más que todo la parte anatómica los movimientos, ¿no? Es decir, cuando yo alzo, no sé, una caja, ¿qué músculos van a actuar, no? Si bien actúa la parte de los brazos, también actúa la parte de la espalda baja y un poco de las piernas, ¿no? Si voy a alzar una caja y dependiendo del peso, pueden actuar más músculos o menos músculos. Ahora, como les decía, aquí hay que examinar, bueno, en este caso en el modelo de orientación a la tarea que es el de Gordon, hay que examinar algunos de los problemas que el sistema nervioso central tiene que resolver en completar a esta nueva tarea. Es decir, tengo que ver que si, un ejemplo, como les decía, que hace una caja y si no puede, o sea, nosotros tenemos que ver a qué lugar está la falla y ahí también tenemos que recordar un poquito de lo que son los dermatomas para ver más o menos qué músculos están afectados y a qué nivel. Y esto más ya también correlacionado con la parte clínica y la parte multidisciplinaria de otros colegas del área de salud que nos van a dar más diagnósticos y demás que nos van a ayudar a complementar todo lo que nosotros estamos viendo. Y aquí es como que tenemos que ver cómo está respondiendo justo en el lugar que está fallando la parte musculoesquelética, ¿no? Y aquí hay que modificar, como les decía, ¿no? Hay que modificar las estrategias de los movimientos aprendidos. Y es como que producir un patrón de movimientos para llevar a cabo la tarea, ¿no? Es decir, enseñarle nuevamente a hacer esos movimientos. Ahora, la evidencia de efectividad de este método es que en el entrenamiento repetitivo orientado a tareas con jerarquización de la dificultad del movimiento, ya hay una estimulación eléctrica asociada a entrenamientos motores, es decir, en la fase subacuda. ¿A qué me refiero con esta parte de evidencia de efectividad? Que cuando va a empezar a entrenar repetitivamente y orientado obviamente a las tareas, siempre como que va a Como la crear, pues, piscina. en pocas palabras, una mayor dificultad. ¿A qué me refiero con una mayor dificultad? Es decir, que una vez que ya aprende el movimiento, pues como que ya va a buscar
propio paciente a hacer como que un poquito movimientos más difíciles porque ya se va a sentir motivado y demás, y va a empezar a hacer un movimiento, una dificultad del movimiento ya. Y también la estimulación eléctrica asociada a entrenamiento motor, ¿no? Que esta es ya la parte fisiológica de ver la parte eléctrica, de estimulación eléctrica de los distintos músculos y demás por la unión neuromuscular y demás. Bueno, esta es la referencia de todo, de las bibliografías que saqué para el tema. Eso sería todo con relación al tema. Muchas gracias.